Nosotros logramos entender que somos a veces nuestro peor enemigo, ¿cuántas batallas nos vamos a evitar? Es importante, hermano, que podamos entender esto. Entonces yo te pregunto a ti, hermano mío, hermana, ¿cuál es la raíz de tus dificultades actuales? ¿Es una prueba de Dios? ¿Es una lucha espiritual? ¿Es un ataque espiritual? ¿O simplemente es el resultado o la consecuencia de una mala decisión o de tus malas decisiones? Esto tenemos que empezar a hacer, porque queremos culpar al diablo en todo, y es verdad que el enemigo anda, pero tenemos que ver, lo que estoy sufriendo hoy es cuestión o es resultado de mis malas decisiones. Y yo quiero presentar un ejemplo de un hombre que encontramos en la palabra de Dios. Un hombre, no era cualquier hombre, fue un hombre elegido, ungido y en su momento usado por Dios. Un hombre que llevó una gran historia, el primer rey de Israel. Este hombre, siendo elegido por Dios, terminó siendo atormentado por fuerzas de oscuridad. Terminó dejando un legado de desobediencia y terminó caminando sin la presencia de Dios. Qué lamentable es esto. Este hombre deja una clara advertencia de que puedes ser elegido o elegida de Dios, pero que tu obediencia va a jugar un papel fundamental para que la unción fluya, para el caminar con el favor de Dios y con su presencia. La obediencia va a ser base fundamental para que la paz envuelva tu vida. Y no es que es un intercambio, yo le doy a Dios para que Dios me dé. No, no es eso, sino que la desobediencia en sí misma es un pecado. Y el pecado que hace nos separa de Dios. El problema en sí no está en que si pecaste o no, porque todos nos equivocamos, fallamos, pecamos. ¿Sabes dónde está el problema? En no reconocer tu pecado, en no reconocer tu error. Cuando no nos sentamos a ver nuestro error y empezamos a buscar responsables externos de nuestras malas decisiones, vamos a terminar tropezando, vamos a terminar cayendo en un abismo sin fondo. No podemos buscar responsables cuando las malas decisiones fueron nuestras. Tenemos que hacernos cargo. El problema no es solamente pecar, sino no aceptar tu error, no confesarlo y no arrepentirte delante de Dios. Ahí empieza un camino nuevo. Los errores van a pasar, pero tienes que pararte y decir, ¿qué fue mi error? ¿Dónde estuvo mi mala decisión? Esto estoy haciendo mal. Si no hacemos esto, puede ser muy rocoso el camino, puede ser de mucho tropiezo y va a ser muy difícil empezar a caminar un camino llano si no empiezas por tú mismo retroalimentarte de tus mismos errores y de tus malas decisiones. Dicho esto, quiero leer el pasaje en 1 Samuel 15, verso 17 al 21. Y Samuel le dijo, presten atención, aunque te tengas en poca estima. ¿Cuál era el peor enemigo? Ahí le está diciendo, aunque te tengas en poca estima. Adelante. Es decir, él mismo no confiaba. Él mismo se tenía en poca estima. Su autoestima estaba por el piso. Le continúa diciendo, ¿acaso no eres el rey, el líder, de las tribus de Israel? Es como que Dios te diga, aunque te tengas en poca estima, pero ¿quién eres tú? Eres mi hijo. Yo te he puesto en este lugar, en este, o en este, o en este. ¿Por qué te tienes en poca estima? ¿Por qué piensas que no podrás? Es porque no estamos reconociendo que no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Le continúa diciendo Samuel, el Señor te ungió como rey. El Señor te ha ungido como su siervo, como su sierva, como padre, como madre. El Señor te ha elegido, el Señor te ha llamado a su servicio. Y le continúa diciendo, te envió en una misión y te dijo, ve y destruyes por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Y miren lo que responde él. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras y del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. O sea, Dios lo eligió a él, Dios lo ungió a él y él le dice al profeta, vamos a hacer todo este sacrificio al Señor tu Dios. No es mi Dios, es el tuyo. Entonces, ya aquí está hablando de una cuestión de orgullo, de falta de identidad, de poca estima. Fíjense algo, él primero habla de la autoestima que tiene Saúl. Él se tiene en poca estima, no entendía. Y eso es lo que debemos entender. No es confiar en ti mismo, porque la palabra también dice que tengamos cuidado. Nico lo leyó en tu prudencia, no te confíes en tu prudencia. Pero tenemos que confiar en lo que Dios hace a través de nosotros. No somos nosotros, sino en lo que ha hecho, en lo que ha puesto en ti. Entonces tenemos que entender eso para poder caminar hacia adelante en lo que Dios te ha pedido, en el propósito que Él puso.
porque si no te vas a estancar, te vas a frustrar. Es importante que podamos tener entendimiento de esto. No te tengas en baja estima. Confía en lo que Dios hará. ¿Eres bueno en algo? No voy a poder. Yo podré porque Dios está conmigo. Yo podré porque es Él quien me lleva. David libró muchas batallas. ¿Pero por qué libró esas batallas? Porque Dios estaba con él. Y era lo que entendía. Era un tipo que se arrodillaba, que clamaba cuando estaba rodeado de enemigos. Decía, Señor, yo no puedo. Y siempre salía victorioso. Cuando Saúl le dijo, tráeme, siempre puso, él trajo 200. Porque el tipo sabía que Dios estaba con él. Cuando él enfrentó a Goliat, no le dijo, aquí vengo yo, el pibe. No, él le dijo, vengo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Él se estaba enfrentando a un gigante, pero vino en nombre de Dios. Él no confiaba solamente en él, sino en que Dios estaba con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder luchar, para poder avanzar. No te tengas en poca estima. Lo peor de esto, en el verso 20, él insiste en que él había obedecido. Y esto se llama justificación. Esto se llama tratar de justificar nuestros errores. Queremos buscar una salida fácil. Cuando nosotros justificamos, cometí un error y tratamos de buscar responsables afuera, estamos buscando una salida fácil. Estamos queriendo buscar una salida rápida para tapar la mala decisión que hemos tomado, muchas veces obedeciendo a medias. Dios te pide esto, yo lo voy a hacer a mi manera, pero no a mi manera. Cuando nosotros obedecemos a Dios a medias, es desobediencia. Queremos hacer ver lo malo como algo medio bueno. Y eso no es bueno delante de los ojos de Dios. Lo medio bueno termina siendo malo, porque habla de una obediencia a medias. Y al final esto termina siendo orgullo. Sigamos leyendo 1 Samuel 15, verso 22 al 23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Y le dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entendamos que Saúl tomó la decisión de hacer las cosas a su manera. La tomó él, a él nadie lo obligó. Él era un hombre con baja autoestima. Él quería complacer al pueblo porque ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos baja estima, tratamos de buscar las cosas afuera, de complacer a los demás, de tener el aplauso del hombre para tratar de llenar nuestra estima. Nosotros necesitamos resolver un problema, entonces primero, en vez de ir a orar, vamos a buscar un punto alto, un hombre con influencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasó que detuvieron a las chicas en Tucumán? El pastor que decía, no vamos a buscar ayuda de hombre. Y yo también decía, vamos a orar, vamos a orar. Hermanos, es entender eso. Tenemos que buscar la ayuda de Dios primero. Tenemos que buscar su dirección en medio de la lucha, en medio de la batalla. Las decisiones parten de ahí. No quieras complacer al otro para poder llenar tu estima. Ve primero qué es lo que te está pidiendo Dios, qué es lo que quiere Dios. Que Él quisiera complacer a las personas, más que a Dios desencadenó que tomar una muy mala decisión. ¿Se acuerda el viernes cuando hablamos de Pilatos? Si bien la voluntad de Dios siempre fue la cruz, la voluntad de Dios era que Jesús se sacrificara, ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. La decisión estaba en Pilato. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Juan capítulo 19, verso 10 al 11. ¿Por qué no me hablas?, le preguntó Pilato en una conversación con Jesús. ¿No te das cuenta de que tengo el poder? Miren lo que le dice a Pilato, porque él era el poder político, él era el que podía decir, ¿te crucifico o no? Le dice, ¿no te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y la respuesta de Jesús es matona. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Jesús le está diciendo, sí, tienes poder de decidir. Tú puedes decidir crucificarme o no, pero lo tienes porque mi Padre te lo ha dado. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Es verdad que los sacerdotes tenían una mayor responsabilidad, pero Jesús no le dijo a Pilato, no hay responsabilidad en ti, sobre él recae una responsabilidad. Jesús mismo se lo está diciendo, tienes la autoridad porque desde arriba te la han dado. Entonces, es clave lo que Jesús le dice. Es decir, Pilato podía decidir crucificarlo o no. Había una decisión.
Pero él decidió hacer lo incorrecto, aunque sabía que él era inocente, aunque sabía que era lo correcto. En resumen, ambos, tanto Pilato como Saúl, se enfrentaron a sí mismos. Teniendo la capacidad de decidir, decidieron hacer lo que no debían. Y aunque Saúl era un elegido y apartado de Dios, fue él mismo su peor enemigo. No hubo influencia externa. Tanto Saúl como Satanás utilizaron su libre albedrío ¿para qué? Para desobedecer a Dios. Nosotros, ¿cómo utilizamos el libre albedrío? ¿Obedecemos o desobedecemos? Es verdad que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y les digo algo, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Satanás está atento, pero no podemos vivir culpando al diablo cuando nosotros tomamos malas decisiones. No podemos decir, es culpa del diablo, es culpa del diablo. Entonces entramos, como el pastor dice, a reprender y a hacer un montón de cosas. Pero hermanos, si tomaste una mala decisión por carnalidad, por ego, por tu comodidad, por orgullo o por enojo, la decisión fue tuya, no fue del diablo. Entonces ten cuidado con las decisiones que tomas en un momento sobresaltado de emoción, de alegría, de tristeza, de enojo. Porque la decisión no es de otro. La responsabilidad, como en Pilato y en Saúl, va a caer en ti. Y eso tenemos que entenderlo todos. Ahora, ojo, que podemos tomar malas decisiones buscando honrar a Dios. A veces podemos apresurarnos, pero la intención del corazón definirá muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted a veces nos puede pasar, voy a hacer esto, y puede que no sea la voluntad de Dios la decisión que tomaste, te apresuraste, pero quizás en tu corazón, en lo que hiciste, había realmente una intención de honrar a Dios. Fíjense a Pedro. Pedro baja de la barca cuando estaba la tormenta, da unos pasos, y Pedro se equivoca porque pierde la fe. Él pierde la mirada de Jesús y se hunde. Pero fue el único que caminó sobre el agua. No hubo ningún otro. No hubo ningún otro que tuviera la valentía de decir, yo tengo fe. Y cuando Dios te manda a caminar sobre las aguas, es porque eso necesita fe. Cuando se te presenta una dificultad, vas a necesitar fe. Pero si tu intención es honrar a Dios, como a Pedro, Él lo va a levantarte y va a subir a la barca contigo y va a calmar la tormenta. Pero podemos decir, Pedro se equivocó porque no confió, pero fue el único que tomó la decisión de confiar y dar esos pasos. Entonces se equivocó, pero se equivocó queriendo honrar a Dios. ¿Por qué Saúl se equivocó no importando lo que Dios le había pedido? Incluso si sigue leyendo 1 Samuel, te das cuenta que él le preocupaba, le dice al profeta, que la gente no se dé cuenta, no me hables, que los ancianos no se den cuenta. Él le prefería complacer a la gente que a Dios. Pero, repito, un hombre como Pedro, ¿qué hizo? Otra cosa que hizo Pedro, cuando vienen a apresar a Jesús, cuchillo, ¡boom! La oreja de Malcolm, el guardia del templo. Se equivocó, indiscutiblemente que se equivocó, porque Jesús le dijo, no hagan nada. Pero él se equivocó queriendo defender a Jesús. Él estaba buscando hacer lo bueno. ¿Y Jesús qué hizo? Lo salvó, porque eso le podía costar la vida a Pedro. Y Pedro tenía una misión que cumplir. Pedro tenía mucho por delante. Entonces, muchas veces podemos equivocarnos, pero la intención del corazón definirá si realmente queríamos honrar a Dios o fue simplemente nuestro ego, nuestra emoción. Y en eso tenemos que meditar y tener mucho cuidado. Ahora, te digo algo, podría poner más ejemplos, pero no hay tiempo. No es una cuestión de perfección, sino de amor por Dios. En lo que vayas a hacer, quizás te equivoques, pero busca la voluntad de Dios y busca hacer las cosas para su gloria. Si montas un negocio, está bien que montes un negocio y que quieras prosperar, pero te invito a que tus recursos honren a Dios. La forma en que haces los negocios que honren a Dios, que puedas sumar valor a otros, que puedas ayudar a los hermanos de la iglesia, que quizás puedas ser generoso en la obra de Dios. Quizás te prepares en alguna especialidad, quizás estoy desarrollándome en esto o sé de esto. ¿Cómo utilizo eso para honrar a Dios? ¿Cómo utilizo eso para edificar la iglesia? No solo para mi beneficio personal. Todo lo que hagas debe glorificar al Señor. Y tenemos que entender esto. Debes como cristiano ver cómo puedes servir a Dios con lo que Él te permite tener y con lo que Él te permite aprender. Hay habilidad. Estoy seguro que aquí hay gente con dones hermosos. Pero hay que decir, ¿cómo me sigo preparando en mis dones? Y está bien que puedas trabajar y todo, pero ¿cómo me sigo preparando en mis dones para edificar la iglesia? Para buscar la voluntad de Dios. Por ahí sabes de algo especial. Bueno, yo reúno a los hermanos, vamos, les voy a dar una charla. No lo sé. Hay muchas cosas, hay recursos. ¿Cómo los estás utilizando para Dios?
Y hay versículos que están directamente relacionados con el carácter. Y esto parece un poco cliché, pero es importante entenderlo. El carácter no es lo mismo que el temperamento. El temperamento, como muchos han escuchado y leído, es algo que se hereda, es algo innato. El carácter es lo que formamos alrededor del tiempo con la vida, el cual debe fortalecerse para dominar nuestro temperamento. Es decir, si eres iracundo, tienes que formar un carácter que domine ese temperamento iracundo. Si eres depresivo, tienes que formar un carácter que domine esa depresión. Si eres una persona, no sé, alguna otra condición, el carácter es eso que vas a fortalecer, que vas a aprender, que vas a tener con las vivencias y con el aprendizaje, que debe dominar para que tu temperamento no te lleve a tropezar. Entonces, entendiendo esto, estos versículos tienen que ver mucho con el carácter y con tu manera de pensar, y me encanta. Y si quieres anotarlos, ponle atención. El primero de ellos es Proverbios 16:32, dice: mejor es ser paciente que poderoso. Porque la paciencia tiene que ver mucho con el dominio propio. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Una persona que sabe dominarse a sí mismo ha ganado más de la mitad del camino. Una persona que no responde al impulso de una emoción. Me sentí enojado. No. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber cómo expresarte. Es mejor dominarse uno mismo. No tomen decisiones bajo la influencia de una emoción simplemente. Traten de tomar decisiones desde la templanza, desde la tranquilidad, desde la guía del Espíritu Santo. Sean decisiones en la iglesia o afuera, porque nosotros no somos cristianos acá. Nosotros llevamos a Cristo donde sea que vamos, donde sea que pisemos, donde sea que vayamos, en el trabajo, en la escuela de los chicos, donde quieras. No tomes decisiones, no actúes por impulso. No podemos actuar por impulso. Es mejor dominarse uno mismo, que Dios te dé la capacidad de dominarte a ti mismo, porque con eso es mucho lo que vas a conseguir y avanzar. El siguiente versículo está en Proverbios 23:7 y dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero el corazón no está contigo. No quiero sacar esto del contexto, porque si bien el contexto habla de comer y compartir con gente egoísta, el escritor se está refiriendo a que su mala manera de pensar estará reflejada en su manera de actuar. Y esto aplica a lo bueno y a lo malo. Como una persona piensa, así será. Si tu corazón está lleno de orgullo, así actuará. Aunque intentes presentarte delante de la gente como una mansa paloma, en algún momento, cómo piensas se reflejará. El orgullo, la envidia, el miedo, el temor. Es percibible. Hay gente que tiene discernimiento y hay gente que estudia el actuar de las personas. Entonces, así como pienses, así actuarás. Entonces, cuida tus pensamientos. Por eso la palabra dice, cuida tu ojo para que todo sea luz. Porque si todo es oscuridad, así actuarás. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, consumimos, redes sociales, con qué nos educamos. Es muy importante entender esto. Si tú sabes cómo te educas, lo que entra a tu mente y a tu cuerpo, va a ser mucho más fácil desarrollarte, vas a tener paz, vas a generar menos ansiedad. Estamos en una generación y en un tiempo donde hay mucha información. Pero la extrema cantidad de información nos hace movernos bajo mucha ansiedad. Si nosotros aprendemos a manejar eso, saber qué consumimos, vamos a poder caminar diferente. Invertir tiempo primero en ti, con Dios, ahí, tú y el Señor. La palabra que se haga viva, que se haga carne en ti. Después me educo en otras cosas que realmente te vayan a edificar. Porque las redes sociales son como una catarata embravecida. En lo que te montas llega un momento que pasaron 2 horas y no viste nada. Y tu mente está colapsada, no puedes dormir, ¿viste? El cerebro no está diseñado para procesar tanta información. Y la última frase o el último versículo es Job 23:28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tu manera de pensar determinará tu manera de actuar. Lo que determines en tu corazón, lo voy a hacer, me propuse una meta, es lo que Dios quiere, estoy buscando su voluntad. Camina conforme a eso, tienes que hacerlo. Determinarás una cosa en tu corazón, esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero nunca busques tu propia voluntad nada más. Y ya te voy a decir por qué. Las tentaciones se van a presentar. Como le pasó al maestro, las tentaciones van a estar. Créeme, como hombre va a llegar una mujer que te puede ver bonito, de una tentación. Como mujer puede llegar el hombre que te vea lindo y, ojo, puede llegarte en un momento de escasez económica, un negocio fácil.
Como quizás tus hijos pueden presentarse en un momento, ese momento de enojo donde quieras explotar. Ojo, las tentaciones van a estar, pero la decisión de caer en ellas o no es tuya. Y no puedes culpar a nadie. El que cae en la tentación es porque se dio. La decisión, tienes un libre albedrío y tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo usas? Entendemos qué es lo bueno y entendemos qué es lo malo. Las tentaciones van a estar como las vivió Jesús. Ahora depende de ti, depende de mí, la decisión que tomemos. Y te voy a dar unos ejemplos rápidos para ir terminando. Caín fue movido ¿por qué? Por la envidia. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. David fue movido por la lujuria. Y primero adulteró, después mintió y al final terminó asesinando. Una cosa lo fue llevando a otra. La mala decisión de tomar una mujer que no era de la de él, lo fue llevando de una mentira a otra. Y la espada, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no se apartó de su hogar. Y el último ejemplo que te tengo es Moisés. Movido por el enojo, en vez de hablarle a la roca, la golpeó y se perdió la tierra prometida. Ahora, esto simplemente fueron su decisión. Caín mató a su hermano por decisión. David tomó a esa mujer por decisión. Él tenía que estar en la batalla y él decidió quedarse. En ese tiempo los reyes tenían que estar en la guerra. Él decidió quedarse. Y el ocio lo llevó a la lujuria a la mentira y la mentira al asesinato. Y Moisés, un hombre del que se dice en la Biblia, el hombre más manso, no entró a la tierra prometida por enojo. Su fortaleza terminó siendo una debilidad. Por eso, si tienes fortalezas, si eres fuerte en algún área, no la descuides, síguela entrenando. Y si eres débil, trabaja en eso, porque el enemigo es muy astuto y también tu carne te juega muchas veces en contra. No seas tu propio enemigo o enemiga. Si hoy estás atravesando ciertas circunstancias, detente a ver si es una prueba de Dios. ¿Cómo saber? ¿Estás confiando? ¿Estás confiando en Él, en su voluntad? ¿Lo estás buscando indiferentemente en las circunstancias? ¿O es un ataque del enemigo? ¿Estás teniendo tentaciones, luchas, sientes la opresión espiritual? ¿O simplemente lo que hoy vives es una consecuencia de tu mala decisión? Quizás actuaste por voluntad propia, fuiste movido por impulsos y emociones. Quizás fuiste y discutiste con alguien por una cosa pasajera. Quizás soltaste tu lengua a hablar cosas solo porque querías expresar un descontento. Quizás actuaste simplemente por impulso. Cuidado, tenemos que ver, me está pasando esto, tengo este enfrentamiento con esta persona. ¿Es un ataque? ¿Es una prueba? ¿O simplemente tomaste una mala decisión? Las acciones traen reacciones. Entonces tenemos que sentarnos a notar, a ver y a saber si lo que hoy estamos viviendo fue por una mala decisión. Si estamos enfrentando una dificultad conforme a una mala decisión. No buscamos la voluntad de Dios, pero queremos que Dios arregle después nuestras decisiones. Tengamos muchísimo cuidado. Revisa tu comunión con Dios y ve tu actuar a la luz de la palabra y podrás tener respuestas. Con este versículo cierro, porque sabes algo importante, no confía en tus emociones. Es peligroso confiar en ti mismo muchas veces, en tus decisiones. Repito, no nos confundamos, es Dios en nosotros. Busquemos su voluntad primero, utilicemos el sentido común que también dice la palabra. Pero te voy a dejar este versículo que a mí me encanta, Romanos 12:2. No imiten las costumbres de este mundo. Ahí ya tú tienes un parámetro. ¿Qué hace el mundo? ¿Estoy actuando así? Aparto de esa conducta. Ya tienes un parámetro. El Señor nos está dejando a través de la palabra un parámetro de cómo actuar. Si el mundo actúa de esta manera, yo no puedo actuar igual. No imiten las conductas de este mundo, las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de ¿qué? De pensar. Porque así como pienses, así actuarás. Si cambias tu manera de pensar, es muy importante cómo piensas, porque así terminarás actuando. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si dejamos que sea el Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar, entenderemos que conforme a la voluntad de Dios, al propósito, la lucha es parte de eso. Los momentos de alegría es parte de eso. No te enfoques en la meta, disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Siempre busca la voluntad de Dios. No luches contigo mismo. Vas a salir perdiendo, vas a terminar desgastado.
Deja que sea el Espíritu Santo quien te guíe en cada área, desde lo familiar, lo laboral, lo ministerial. Y estoy seguro que caminarás en libertad y en victoria. Amén.